Al repicar de la campanilla se reanudó la sesión y ante el Pleno el presidente del Congreso General declaró formalmente recibido el informe del estado que guarda la Administración Pública Federal y lo turnó a ambas cámaras para su análisis respectivo. El Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la República a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Túrnese a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores el sexto informe de gobierno presentado por el presidente de la República a fin de que realicen por separado el análisis correspondiente. Bueno, posteriormente y en el apartado de posicionamientos de los grupos parlamentarios, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Carlos Alberto Puente Salas, afirmó que México entra en una nueva etapa. Refirió que la nación está mejor preparada que en 2012 e indicó que se cuenta con un andamiaje institucional más moderno y se implementaron diversas políticas públicas con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Hoy es el tiempo de México, es el tiempo de la unidad, de mirar hacia el futuro, compañeras y compañeros legisladores. Así como reconocemos el liderazgo y los importantes logros del presidente Enrique Peña Nieto, el Partido Verde también reconoce el liderazgo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y a los más de 30 millones de mexicanos que votaron por él. Sin duda, un triunfo histórico. El legislador señaló además que procurarán la construcción de acuerdos al referirse a la agenda del grupo parlamentario. Convertir la basura en electricidad para tener un México limpio y con energías sustentables. Crear bancos de alimentos en todos los estados del país a fin de garantizar el derecho a la alimentación de los más necesitados. Trabajar para lograr el primer empleo para jóvenes. Cobertura total a la seguridad infantil, en especial a enfermedades graves como el cáncer. El permiso laboral con goce de sueldo a fin de que los padres de familia puedan asistir a las reuniones escolares y muchas otras propuestas más de carácter social y ambientales. En su oportunidad, el diputado José Ricardo Gallardo Cardona del PRD afirmó que esta es una nueva etapa de la historia, destacó que se tiene una gran esperanza en mejorar el país y confió en que cumplan las promesas de campaña. Las legisladoras y legisladores del PRD cumpliremos las exigencias sociales de ser agentes del cambio para buscar en todo momento el bien de esta nación. Vamos a cambiar las políticas de gobierno para garantizar la seguridad, la paz, el bienestar, la libertad, la democracia que tanto anhelamos. El diputado Gallardo Cardona destacó que las y los integrantes del Congreso Federal tendrán la obligación de privilegiar la prudencia, la inclusión y el diálogo. También recordó el diputado, que impulsarán acciones para erradicar la impunidad, reimpulsar la democratización del país, entre otras acciones de carácter social. Al empezar los trabajos de esta 64 legislatura, insistimos en que se le debe dar certeza a la ciudadanía de que se cumplirán con la esperanza de este gran cambio para su bienestar. Para este propósito, el PRD le propone a la bancada de Morena, que es mayoritaria, unir acciones para resolver en este presente periodo de sesiones las siguientes iniciativas. 1. Impulsar el salario mínimo a 176 pesos por 8 horas de trabajo al día, aplicable a partir del 1 de enero del 2019. El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, destacó en tribuna que México ya decidió por un cambio que se basa en el rechazo de la clase política del país. Y que encontraron en la figura de Andrés Manuel López Obrador una opción para castigar a toda la clase política. Tenemos que entender que el cambio por el que votaron los mexicanos
también implica un rechazo a la corrupción, un rechazo al abuso de poder y a la impunidad, un rechazo a la violencia y un rechazo a la desigualdad, la herencia que deja el gobierno que concluye. Habló de temas de la agenda de su partido, como la participación ciudadana, asuntos medioambientales, combate a la violencia de género y feminicidio. Señaló que dependerá del presidente electo y de la fracción con mayoría en el Congreso de la Unión para que empiece a darse el cambio que las y los mexicanos solicitan. Aquí están nuestros votos para recuperar la paz y la tranquilidad, para echar atrás la Ley de Seguridad Interior que aprobó la mayoría del PRI para que en México tengamos seguridad sin guerra. Aquí están nuestros votos para crear una comisión de la verdad ciudadana y autónoma, porque no puede haber perdón ni olvido después de más de una década de abusos y atrocidades, porque sin verdad no habrá justicia. El diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que se pone en marcha un amplio proceso de reconstrucción y reinversión de un Estado constitucional de derecho. Señaló en tribuna que defenderán temas como derechos humanos de todas y todos los mexicanos, frenar la violencia contra la mujer, luchar contra la corrupción, entre otros temas. Mantenemos la exigencia de justicia a 50 años de la masacre del 2 de octubre de 1968 y la exigencia de que se esclarezcan los hechos y se castigue por el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Nos sumamos a la exigencia de los familiares de los más de 250,000 desaparecidos. Recordó que no se lograrán cambios reales sin la participación del pueblo mexicano. El legislador destacó también que uno de los principales compromisos de su grupo parlamentario es el rescate de los derechos laborales. El ahorro de los trabajadores ha sido saqueado. Las afores han servido para que unos pocos hagan grandes negocios a costa de los trabajadores. El PT recuperará el esquema de pensiones solidarias y subsidiarias. Nuestra misión será recuperar todos los derechos sociales. El Partido del Trabajo cedió 3 minutos de su tiempo para que hiciera el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa Longoria uso de la tribuna, toda vez que el acuerdo aprobado por los grupos parlamentarios no preveía dar espacio a legisladoras y legisladores sin partido. En esta nueva etapa de la nación, en esta nueva legislatura, existen expresiones diversas, producto de la pluralidad política de la República. Por nuestra parte, vamos a honrar el compromiso de cambio que exige la gente de México, iniciando por enfrentar el pacto de impunidad que tiene al país inmerso en una espiral de injusticia. Al hacer uso de la palabra desde la tribuna, la senadora Sacil de León Vilarta del Partido Encuentro Social se pronunció por la eliminación de privilegios para la clase política como el fuero y adelantó que presentará una iniciativa en materia político-electoral para impulsar el voto electrónico. Para Encuentro Social, en esta cuarta transformación que hoy nos demanda el pueblo mexicano, es necesario eliminar los privilegios de la clase política, comenzando con que debemos despojarnos del fuero constitucional para que todas y todos, sin excepción, estemos en igualdad jurídica y en la modernidad como bandera auténtica. Vamos a proponer una reforma política que, además de ahorrar en el costo económico y ambiental de las boletas electorales, evite que por errores humanos ya deliberados, ya sin mala fe, cuenten mal los votos de las coaliciones y permitan una distribución injusta, inequitativa y erosionada de nuestra democracia. Por tal efecto, haremos realidad el voto electrónico en nuestro país. La senadora Claudia Ruiz Massieu, quien también funge como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, sostuvo que el PRI será una oposición valiente, crítica y constructiva de cara a la renovación de la administración federal y que defenderá los derechos de las y los mexicanos. Le tomamos la palabra al presidente electo cuando dice
que va a respetar el derecho a disentir y no busca el pensamiento único, porque sabemos que en una verdadera república ser contrapeso al poder no depende solo de la fuerza de los números, sino de la fuerza de la razón, de los argumentos y de las ideas. Protegeremos la libertad de expresión para que todas las voces, sobre todo las que disienten del poder, se expresen con plena independencia. Sabemos que los mexicanos nos exigirán mucho. Como partido, reconocemos los pendientes y las insuficiencias. Hacemos nuestras las demandas más sentidas de la sociedad. Desde la tribuna, el coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la Cámara Baja, Juan Carlos Romero Hicks, se comprometió a responder a la confianza de los ciudadanos que votaron por su partido y lo posicionaron como primera minoría en el Congreso de la Unión. Tenemos el honor de servirle a la patria. Y tal como celebramos la transición del 2000, saludamos sin mezquindad esta nueva alternancia. Extiendo a nombre de las y los legisladores del Partido Acción Nacional una felicitación sincera a la izquierda mexicana y a sus forjadores por esta victoria. A propósito de la entrega del sexto informe de gobierno del Ejecutivo, el diputado adelantó que se reconocerán los aspectos positivos, pero no tolerarán cifras maquilladas. Nunca más el pueblo mexicano no negaremos los logros, pero tampoco solaparemos lo oculto. En millones o cientos de ellos, ¿qué pasa con Odebrecht, con la estafa maestra, con las dudas de la Casa Blanca? ¿O cómo vamos a contar a las personas desaparecidas o los números de personas de víctimas de trata? Finalmente, el último legislador en hacer uso de la tribuna fue el diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador parlamentario de Morena, quien criticó la actual administración y los discursos del partido todavía en el gobierno y de sus aliados al considerar que no coinciden con la realidad que se vive en el país. ¿O estamos en la noche de los cínicos? ¿O parece que aquí hay varios partidos que no entendieron el mensaje? Se necesita muy poca vergüenza para venir a decir aquí que por décadas han servido al país, cuando se han servido del país y lo han saqueado. En la cuarta transformación, nosotros debemos protagonizar el renacimiento del Congreso como un poder soberano y representante auténtico del pueblo y para el pueblo, donde prevalezca un debate respetuoso, se privilegie la construcción de los acuerdos y se garantice el derecho a disentir. Finalmente, el Pleno del Congreso General aprobó el acta de la sesión y el presidente de la mesa directiva levantó la misma. Se levanta la sesión de Congreso General. Cito a las diputadas y diputados a la primera sesión ordinaria el martes 4 de septiembre a las 11 horas en punto.